Vamos a ponernos de pie. Dale gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí en su casa. Y así ponemos en las manos de Dios esta enseñanza que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has traído a tu casa en este día, en esta noche. Sabemos, Padre Santo, que tú nos vas a hablar porque es tu palabra, Señor. Y queremos, Señor amado, salir de aquí edificados, Padre. Bendecidos, Señor amado, de tal manera, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, a toda verdad. Y que así podamos, Señor amado, recibir tu palabra, Señor. Que vas a traer en esta hora, Señor, una palabra, Señor amado, que va a edificarnos, nos va a transformar, nos va a enseñar, Padre Santo, lo que hay en tu corazón, Señor amado. Y lo que tú quieres de nosotros es que seamos buenos servidores, Señor, fieles servidores. Y es el propósito de esta enseñanza, Señor, que entendamos la razón en la cual nosotros pues estamos, Señor amado, ahora, Señor, que te estamos sirviendo, Señor, que podamos entender cuál es el propósito, cuál es tu corazón, el sentir, que nosotros podamos, Señor amado, entender tu sentir también, de que tú buscas servidores, que tú buscas aquellos que te sirvamos, Señor, con un corazón sincero, dispuesto, y que podamos nosotros servirte como tú te lo mereces, Señor. Que seamos fieles servidores, que seamos, Padre Santo, de una manera, Padre Celestial, transformados, Señor, de simples creyentes, simples discípulos a servidores, que es la meta, Señor, de un hijo de Dios, de servirte, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque a ti, Señor amado, no te podemos dar sino servicio solamente, adoración, alabanza, pero el servicio, Señor, que tú te mereces, Señor, que podamos, Señor amado, nosotros entender lo que es servirte, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos enseñes en esta hora. Amén y amén. Bueno, pueden tomar su lugar y bienvenidos de nuevo a cada uno de ustedes. Como anuncié, esta enseñanza es para los que antes servían y por alguna razón dejaron de servir. Por alguna razón hubo algunos obstáculos que a lo mejor se interpusieron entre ellos y el servir a Dios, que en realidad es un privilegio. Por alguna razón hay personas que, muchas de las razones por las cuales un tiempo sirven y después dejan de servir, casi siempre son razones personales y no vamos a entrar en detalle. Pero yo quise decir que para los que han servido, para los que están sirviendo y para los que quieran servir y para todo aquel que quiera venir a recibir esta enseñanza. Para eso es este servicio, esta enseñanza. O sea que es para todos, porque es una enseñanza, no es una reunión, no es una junta donde se traten asuntos ministeriales, sino que es una reunión, es una enseñanza para entender el cómo se sirve a Dios. Entonces, la invitación fue para todos para que no haya excusa, para que alguien no diga, no, pues como yo ya no sirvo, yo no tengo que estar allí. No, es para los que no están sirviendo, pero que también sirvieron antes. Pero por eso incluía a todos en general. Y vamos a 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 2 y el 3. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2 y 3. Dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén. Eso de apacentar la grey de Dios, más que nada es para los pastores. Más que nada es para aquellos que están a cargo de una iglesia, de un rebaño, como en este caso mi persona. Pero también incluye a todos aquellos que sirven, aquellos que nos ayudan a servir, porque en realidad un pastor de una iglesia no pastorea la iglesia él solo, porque no se puede pastorear una iglesia una sola persona por el hecho de que hay muchas
posiciones que el pastor no puede cubrir. El pastor puede traer enseñanza, traer, como en este caso mi persona, traer enseñanzas, visitar, ver las necesidades del pueblo, ver cómo podemos ayudar en cada persona y ver qué es lo que el rebaño necesita. Pero hay posiciones que necesitamos servidores. Hay otras posiciones que en toda iglesia tiene que haber servidores. El pastor no lo va a hacer todo. Es por eso que aquí en esta iglesia Remanente Fiel, pues si usted se da cuenta, yo no lo hago todo. Incluso desde que yo empecé a pastorear el rebaño, desde que abrimos este local, yo sentí de parte de Dios poner maestros para que también traigan enseñanza, como lo hemos estado haciendo. Porque yo sé que es una labor que es de todos. Y todos los que estamos enseñando, estamos colaborando, debemos de tener el mismo sentir, que estamos trabajando para Dios, no estamos trabajando para el hombre. Porque es Dios, la obra es de Dios, no es de nosotros. Por eso dice el versículo 2, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros. La grey es el rebaño, en este caso ustedes, la iglesia en general. Dice, cuidando de ella, no por fuerza. Al decir cuidando de ella, no por fuerza, es que no tenemos que ser obligados a cuidar de la grey. Nadie nos ha obligado a cuidar de la grey. En otras palabras, no nos debe pesar servir a Dios en la iglesia. Porque si nos pesa, entonces no estamos agradando a Dios con lo que estamos haciendo. Entonces no nos debe pesar la posición que tengamos, cualquiera que sea. Porque, como dice allí, no por fuerza, sino voluntariamente. Es por eso que yo como pastor no le exijo a nadie de los que sirven que tiene que servir. No le pongo carga y no exijo porque yo sé que esto es voluntario. Y cuando alguien dice, ya no quiero servir, yo claro le voy a preguntar, pero ¿cuál es la razón? ¿Estás en pecado? ¿Podemos ayudarte? ¿Necesitas consejería en algo que a lo mejor tú no puedes, ¿verdad? Con tus fuerzas vencer? Pero si la persona dice, es que francamente no me gusta, no quiero servir, pues yo no puedo decirle, bueno, tú tienes que servir porque Dios te llamó a servir. Yo no puedo hacer eso porque tiene que ser voluntario. Si la persona está pasando por algún momento difícil, problemas de la carne o que se le hace difícil, o a veces es porque no quieren comprometerse. Y yo me he dado cuenta aquí en Remanente Fiel, la mayoría de los que no quieren servir, que a veces yo les digo, ¿quieres servir? Necesitamos servidores. Casi la mayoría dicen, es que no quiero la responsabilidad. Yo sé que es una responsabilidad grande y yo no quiero tener esa responsabilidad porque implica ahora sí que sacrificarme más, estar al 100%. Ahora sí que en los servicios y en el horario y en todo. Y más que nada, es por eso que muchos no quieren servir. Porque si es un compromiso, aquí si los adoradores no vienen a tiempo, pues todo va a ser un desastre. Imagínense que los adoradores lleguen aquí media hora después de que deberían de llegar a la hora, que lleguen media hora después, todo se descompone. Todo se echa a perder. El servicio se echa a perder, es un fracaso. Porque ya está la congregación aquí y los que están en la alabanza, si no llegaran a tiempo, imagínense que ya está la iglesia así como estamos ahorita y que ahorita están llegando los adoradores. Pues claro, es un fuera de orden. Entonces tenemos que entender que para servir a Dios hay que buscar ser puntuales, responsables con el cargo que tenemos. Porque no estamos sirviendo a los hombres, estamos sirviendo a Dios. Entonces, mucha gente no quiere esa responsabilidad.
y tienen capacidad para hacer muchas cosas porque tienen dones, talentos que Dios les ha dado, pero no quieren la responsabilidad porque saben que es difícil a veces cumplir con una responsabilidad como esta. Entonces, como todo es voluntario, pues no podemos exigir, no podemos tampoco señalar, no podemos condenar, porque esto es voluntario. Sigue diciendo ahí el versículo 2, termina diciendo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No tenemos que estar esperando que alguien nos vaya a pagar por lo que vamos a hacer, porque estamos por el servir. Eso no va con Dios. No tenemos que estar esperando un salario, una paga por lo que hacemos. El 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El tener señorío sobre los que están a nuestro cuidado es que uno se siente muy, como que uno tiene, como que uno se siente que las ovejas son de uno y no de Dios, como uno se sienta como dueño del rebaño. Y como que uno quiera hacer cosas que a veces en la carne se puede manifestar. Una persona, un pastor, no puede tener un carácter violento, un carácter el cual hace que las ovejas, obliga a las ovejas a servir, obliga a las ovejas a que hagan lo que Él quiere. Eso es autoritativo. Dios no quiere que seamos así. Dios no quiere que nosotros tengamos ese señorío. Porque entonces ya la gente va a servir a Dios o va a servir en la iglesia, pero es por temor. Porque la persona que está enfrente le dio una orden y la tiene que cumplir. Y si no la cumple, ya esta persona que supuestamente está a cargo del rebaño lo puede hasta maltratar, diciéndole, en realidad no sirves. En realidad no estás haciendo la labor y no me sirves como, digamos, como que se sienta dueño de la voluntad de las personas. Nadie tenemos que sentirnos dueños de la voluntad de cada quien. Dios nos dio un libre albedrío, una voluntad a cada quien. Y no podemos nosotros, ya por ser pastores o por ser servidores, obligar a las personas a que hagan cosas que en realidad no deberían de hacer. Porque esto es voluntario. Esto es cada uno de nosotros debe trabajar voluntariamente. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Aquí de lo que se trata es de ser ejemplo. Ser ejemplo de la grey. Y este es mi sentir. Yo como pastor no exijo mucho en el servicio. No exijo mucho por el hecho de que yo espero que cada uno de nosotros entendamos de que a Dios se le sirve voluntariamente y que hay un orden, hay un horario, hay los días de servicio. Y cuando todos entendemos que hay una responsabilidad para cada uno de nosotros, ya no necesitamos que se nos esté diciendo tienes que llegar temprano, tienes que llegar a los servicios, porque ya todos sabemos. Entonces, yo como pastor no quiero exigir a nadie estar por encima de alguien. Tienes que llegar, tienes que ser puntual, tienes que hacer esto, porque entonces ya estoy yo obligando a los servidores a servir a Dios. Pero sí yo tengo que ser ejemplo, como dice ese versículo. Yo sí tengo que ser ejemplo en todo, en la puntualidad, en llegar a todos los servicios,
en mi comportamiento, en todo lo que tenga que ver con mi persona. Yo sí tengo que dar ejemplo a todos. Porque ese es mi cargo, ese es lo que Dios ha puesto en mí como pastor. De dar ejemplo para que así también la congregación me imite. Casi en todas las congregaciones, la congregación imita al pastor. Y lastimosamente cuando el pastor tiene problemas carnales, lastimosamente la congregación se afecta, la congregación se contamina. Entonces casi siempre como es el pastor, así va a ser la congregación. Porque cuando un pastor enseña, conforme Dios le dé enseñanza, está supuesto a la iglesia seguir el ejemplo del pastor. Y eso es en todas las iglesias, en todas las congregaciones. Entonces, si el pastor da un mal ejemplo, pues muchos lo van a seguir con el mal ejemplo que da, porque va a decir, bueno, si el pastor lo hace, yo también lo puedo hacer. Si el pastor se viste mal, así provocativo, yo también puedo vestir provocativo. Si el pastor es mal hablado, pues yo también lo puedo hacer. Entonces, el ejemplo del pastor lo va a seguir la iglesia, casi siempre. Entonces, se nos pide a los pastores, a los servidores, que seamos ejemplo a los demás. Y yo como pastor trato de dar ejemplo en todos los aspectos que tenga que ver conmigo, como pastor. Porque yo le voy a dar cuentas a Dios de mis actitudes, de mis palabras, de mis actos, de todo lo que yo haga, le voy a dar cuentas a Dios. Entonces para mí yo tengo una responsabilidad muy grande delante de Dios y delante de la congregación de dar un buen ejemplo. Porque es el rebaño de Dios, es la iglesia de Cristo. No es un grupo de personas que están pasando el tiempo nada más aquí en este mundo. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la esposa del Cordero cuando estemos en las bodas. Y los pastores estamos supuestos a preparar la novia. La novia se prepara con buena enseñanza, con buen ejemplo, para que esa novia cuando sea presentada a Jesucristo esté radiante, esté esplendorosa. Y los pastores somos los que debemos de preparar la novia, que es la iglesia. Entonces tenemos esa responsabilidad los pastores, dar un buen ejemplo, como dice allí, para que nos puedan imitar. Entonces si anda una persona desordenada y yo como pastor no he dado ese motivo, ese ejemplo, pues claro que yo puedo decirle, ¿sabes qué? Tú estás desordenado. Tú no andas bien. Tú andas caminando mal. Y yo voy a tener el derecho de reprender a esa persona y de disciplinar a la persona porque yo no le he dado el ejemplo que esa persona está haciendo. Por eso tenemos que ser ejemplo. Porque es un pueblo. No es una persona, es un pueblo, es una iglesia. Entonces esa es la responsabilidad, en este caso yo como pastor. Porque de todo le voy a dar cuentas a Dios. También yo quiero agradecer a todos los servidores que en un principio nosotros cuando iniciamos aún en los hogares, nosotros nos establecimos ya como iglesia. ¿No cree usted que nosotros simplemente se nos ocurrió un día, bueno, vamos a reunirnos, vamos a pagar una renta en un local, vamos a buscar un local por allí y ahí nos reunimos y ahí nos juntamos, allá alabamos a Dios y ahí hacemos servicios? No, esto fue en orden. Esto empezó en los hogares. Estamos dando servicio en mi casa, en casa del hermano Victoriano y al principio en casa del hermano Héctor. Y nosotros para iniciar como iglesia hay unas cláusulas donde toda iglesia tiene que ser establecida con esas cláusulas de lo que es una iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, un ministerio como en este caso nosotros. Tuvimos que buscar un nombre y todos llegamos a
a un acuerdo de que se llamaría Remanente Fiel. Y así le pusimos, porque como íbamos a estar en el gobierno registrados, ya como iglesia, entonces tenemos que tener un nombre, y así le pusimos Remanente Fiel. Entonces nosotros nos reunimos, todos los que empezamos en un principio, que somos los que hemos estado sirviendo en el principio, y nos reunimos en esas reuniones que teníamos, y nos reunimos específicamente para organizarnos. Porque en una iglesia tiene que haber un presidente, un vicepresidente y un secretario, un tesorero. Tan siquiera tiene que haber 3 personas. Entonces nos reunimos y establecimos el orden del ministerio. Yo soy presidente, mi hermano Héctor es vicepresidente, Miss Kim ahora es secretaria y tesorera. Ella está haciendo los 2 cargos. Nos establecimos como iglesia. Nos establecimos y tuvimos que leer esas cláusulas, no sé cómo se le llaman, no sé si Miss Kim tiene el nombre, pero es lo que es una iglesia, todo el sistema de lo que es una iglesia, todo lo que nosotros creemos, en lo que creemos, que predicamos, y todo lo que es una iglesia, de tal manera que, y cuál es el orden. Y tuvimos que leer esas cláusulas, que son como unas 6 u 8 hojas, páginas de lo que es un ministerio. Y tuvimos que leerlo todos, y todos tenemos esas páginas, y el que está sirviendo, que las quiera tener, Miss Kim, yo creo que se las puede facilitar. Hay algunos que después llegaron a servir, después de que los primeros nos empezamos a reunir, y llegaron otros y están sirviendo, y les damos la bienvenida también, que también están aquí entre nosotros, que también son servidores. Los que han estado llegando también han sido bienvenidos. Entonces estoy agradecido y les doy las gracias porque nos han apoyado en este ministerio, en esta iglesia, todo este tiempo. Entonces es un orden, y estamos establecidos como iglesia en el gobierno, y hay unas reglas que tenemos que cumplir. Entonces, en esas reglas hay muchas que no podemos estar mencionando ahora de qué se trata, porque es solamente para que usted sepa de que no estamos aquí solamente porque se nos ocurrió, sino que fue un procedimiento para estar a donde estamos ahora. Entonces estamos en orden con el gobierno, estamos en orden con todo. Por eso estamos aquí, yo sé que Dios nos ha traído con un propósito. Entonces le damos la gloria a Dios. Entonces yo estoy agradecido con todos los que han estado con nosotros, con mi esposa y con mi familia, así como pastores que somos, y que nos han estado apoyando, porque eso es de gran bendición para nosotros, ya que no estamos solos trabajando, sino que nos sentimos el apoyo de cada uno de ustedes y de los que han llegado después también, que están sirviendo. Nos sentimos apoyados, porque el trabajo no es, como le dije al principio, el trabajo no es solamente para el pastor, el trabajo es para todos, todo aquel que quiere trabajar, todo aquel que quiere, que tiene un llamado, pero hay requisitos también. Hay requisitos que ahorita los vamos a mencionar mientras se va desarrollando la enseñanza. Entonces, como pastores, nosotros tenemos que también, cuando una persona quiere servir, pues también tenemos que ver los requisitos, los tiene que cumplir tan siquiera la persona que quiere servir. Tenemos que decirle, bueno, estos son los requisitos. Y más que nada, pues es la responsabilidad. La responsabilidad y claro, vivir en integridad con Dios, vivir en santidad. Esos son los requisitos. Que no tengamos un mal testimonio de los de afuera, como vamos a leer más adelantito. Pero hablando de los servidores, de los que estamos sirviendo, de los que han servido y que por alguna razón no han estado sirviendo, y de los que quieren servir, de los que algún día van a servir, porque esto sigue hacia adelante, pues hay una recompensa, porque nosotros no tenemos un salario, nadie tiene salario aquí, a nadie se le está pagando un salario, y tampoco nosotros prometemos
darle un salario a alguien que va a venir a servir, pero sí la recompensa es de Dios. Dios es el que recompensa. Y el versículo está en ese mismo libro de 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4, el versículo que sigue del que leímos ahí. El versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso no es solamente para los pastores, eso es para todos los que trabajan en una iglesia y que ayudan en el ministerio. Porque Dios nos va a dar una corona a cada quien, de acuerdo a la obra que estamos haciendo, si lo estamos haciendo con un corazón dispuesto, sincero, como para Dios. Entonces, esa es la recompensa, que Dios nos va a dar una corona allá en el cielo. Entonces, la recompensa viene de Dios. La recompensa no viene de nosotros. De Dios viene la recompensa. Entonces, pero por amor a Dios nosotros hacemos todo porque lo que estamos haciendo, porque no estamos sirviendo al hombre, estamos sirviendo a Dios. La recompensa Dios nos la va a dar en aquel día, pero no es por eso que estamos sirviendo a Dios por la recompensa, sino porque en agradecimiento y porque Él merece que le sirvamos, como la enseñanza que estaba trayendo ayer el hermano Héctor. Y déjeme decirle que nuestra recompensa, pues sí, viene de Dios. Y la enseñanza es uno de los fundamentos de remanente fiel. Estamos hablando de remanente fiel. La enseñanza es uno de los fundamentos aquí en este ministerio. Claro, el fundamento es Cristo, se predica Cristo y todo es Cristo. Todas las enseñanzas tienen que ver con Cristo porque Él es nuestro Salvador. Entonces la enseñanza es uno de los fundamentos de los cuales remanente fiel está fundada. Porque la enseñanza es la que cambia los corazones. Tú puedes tener una experiencia con Dios. Tú puedes tener una experiencia con Dios en tu casa, en oración, o Dios te puede dar una experiencia a ti. Pero si tú tienes buena enseñanza, la enseñanza puede cambiar tu corazón, puede cambiar tu mente y todo tu ser. Y una experiencia con Dios, cualquiera puede tener una experiencia con Dios. Entonces no podemos basarnos en experiencias. La palabra de Dios es la que edifica. Y en eso está basado este ministerio. En la enseñanza, en la doctrina, porque es la que transforma las vidas. En todo este tiempo que hemos estado pastoreando, yo he visto el cambio en cada una de las personas que ya por 4 años vamos a cumplir, hemos estado pastoreando. He visto la diferencia, he visto los cambios y es por la enseñanza, porque la enseñanza es la que transforma, es la que cambia. Y la experiencia, tú puedes tener experiencias con Dios, pero son experiencias personales que tú puedes tener en oración o no sé, mientras tú estás adorando a Dios. Dios puede darte una experiencia, una visión. Dios puede tratar contigo de una forma diferente a como trata conmigo y como en cada uno de nosotros. Y no podemos nosotros basarnos en experiencias, sino en que Dios, la palabra de Dios, es lo que nos edifica y lo que nos cambia. Y eso es uno de los fundamentos de remanente fiel. Vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Eso es cuando Jesucristo ascendió al cielo, cuando ya se fue al cielo y dejó a sus discípulos y les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles. Esa palabra enseñándoles es muy importante. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñar es lo más importante en una iglesia. Enseñar es lo básico para el creyente. Aquí tenemos enseñanzas a los niños, a los chiquitos. Hay maestras que enseñan allá. Enseñamos a los intermedios y enseñamos también
Los jóvenes tienen su servicio de jóvenes. Y claro, los servicios regulares que tenemos. Y en todo la enseñanza es lo que nos ha venido transformando, lo que nos ha venido edificando. Es la enseñanza, porque Jesucristo mismo lo dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, yo siempre me preocupo porque los que enseñamos, traigamos enseñanzas que edifiquen. Porque Dios me puso digamos, esa responsabilidad de que la persona que enseñe tiene que enseñar tal y como dice la Biblia. No en experiencias que haya tenido, no en cosas que a lo mejor tuvo experiencias con Dios. La enseñanza tiene que estar basada en la palabra de Dios. Uno puede dar un testimonio de tuve una experiencia con Dios mientras tú estás enseñando. Yo tuve una experiencia, como tú la puedas, digamos, transferir, pero es solamente una experiencia que tú tuviste, pero la enseñanza es la que nos va a transformar, porque es la palabra de Dios. Entonces, yo siempre he tenido ese cuidado de que la enseñanza tiene que ser edificante, que nos haga efecto a los oyentes. Y ese es uno de los fundamentos de remanente fiel. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, también Jesucristo les dijo a los judíos que habían creído en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, el conocimiento de la verdad es lo que nos hace libres. El conocer la verdad. El conocimiento de la verdad. Como yo fui libre de las enseñanzas que yo tenía antes en el pasado, cuando conocí la verdad, fui libre de todo lo que me habían enseñado en toda mi vida. Enseñanzas, fundamentos que en realidad no tienen nada que ver con Dios. Todo lo que yo creía, todo lo que yo pensaba, todo lo que yo en mi ignorancia tenía en la mente y en mi corazón, la palabra de Dios me transformó. Porque cuando conocí su palabra, fui libre de toda falsa enseñanza. Fui libre de todo lo que era falso, porque conocí la verdad. Entonces la verdad es la que liberta. La verdad es la palabra de Dios. Y mientras estemos alimentándonos con esa verdad, vamos a seguir siendo transformados. Vamos a seguir siendo edificados. Porque es la palabra de Dios la que nos transforma, la que nos edifica. También dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Yo creo que es otro, es 2 Timoteo. 2 Timoteo 2:15. Ok. Sí, 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice que procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad. Cuando nosotros traemos una enseñanza, tenemos que estar seguros que esa enseñanza viene de Dios, que esa enseñanza es la palabra de Dios. Por eso cuando nos presentamos aquí delante de la congregación, también nos presentamos delante de Dios. Y aquí se nos exige, se nos pide, aquí a Timoteo, el apóstol Pablo, pero también a nosotros, que seamos aprobados delante de Dios, para no ser avergonzados. Porque si yo digo aquí algo que está fuera de orden, alguien que está ahí puede avergonzarme. Me puede decir: pastor, eso no es cierto. Usted está trayendo una herejía. Entonces me va a avergonzar. ¿Por qué? Porque no fui diligente. Porque no me importó traer un mensaje a la ligera. Y sabemos que a lo mejor nos podemos equivocar en algo porque no somos perfectos. Sabemos que todos los que enseñamos a lo mejor en alguna cosita podemos fallar. Pero si es algo
muy fuera de lo que es la palabra de Dios, pues claro que todos se van a dar cuenta. Y van a decir, usted es un hereje. Usted está aplicando mal la palabra, le está enseñando mal. Entonces me va a dejar en vergüenza. Y así a cada uno de los que predicamos. Entonces tenemos que procurar con diligencia, presentarnos a Dios aprobado cuando venimos a traer un mensaje. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces tenemos que estar bien preparados para traer enseñanza. Yo aquí estoy trayendo 2 enseñanzas a la semana. Estoy trabajando con mi trabajo, pero yo siempre constantemente estoy buscando el mensaje para cada día de servicio que yo voy a traer. Siempre estoy buscando y buscando de noche y de día. Salgo temprano de los trabajos, como los miércoles que enseño. Los domingos pues no me preocupo tanto porque tengo todo el día. Pero el miércoles para mí es muy importante estar yo preparado porque vengo a traer una enseñanza al pueblo de Dios. Entonces yo tengo que dejar trabajos retrasados para otros días, porque yo ese día tengo que estar preparado para la enseñanza que voy a traer, porque yo sé que es el pueblo de Dios, no son simplemente personas. Y así debemos de ser todos. Por eso a los que predican les estoy dando tan siquiera 2 semanas, o a veces casi hasta un mes o 3 semanas, para que preparen una enseñanza, para que vengan bien preparados, para que no queden avergonzados. Entonces hay que procurar con diligencia traer una buena enseñanza, estudiar y repasar lo que uno va a traer, porque no es cualquier cosa. La palabra de Dios es la palabra de Dios, no es nuestra. Y nosotros somos responsables de traer la enseñanza porque Dios nos va a llamar a cuentas. Y como vuelvo y repito, puedo decir que en algo fallemos, en algún punto, pero tendría que ser algo simple, que casi ni se dé cuenta, casi no se note, o que tengamos que ir y indagar en algo que dijimos que está fuera de orden y lo volvemos, en otra enseñanza lo podemos rectificar. Cuando nos damos cuenta que en algo fallamos en la enseñanza. Pero tenemos que procurar presentarnos a Dios aprobados, porque le vamos a dar cuentas a Dios. También dice capítulo 3 de ese mismo capítulo de 2 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 16 y 17, no sé si es el primero, sí, 2 de Timoteo o primera. Sí, esa. 2 de Timoteo 3, 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como la palabra de Dios es inspirada por Dios, la escritura, y es útil para redarguir, corregir, para enseñar, corregir, para redarguir y para instruir en justicia, es para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que hacemos nosotros, por medio de la palabra, es perfeccionar a los santos, perfeccionar la iglesia, para que el hombre de Dios sea perfecto, para que el hombre de Dios esté preparado, para preparar defensa, para que el pueblo de Dios no sea ignorante a la palabra de Dios. Entonces, para eso es la palabra de Dios y tenemos nosotros que nutrirnos con la palabra para traer el mensaje en cada servicio, ya que es la palabra de Dios, no somos nosotros. Entonces, todo eso implica a los maestros, a los que enseñamos. Por último, hablando de la enseñanza, vamos a 1 Timoteo, en ese mismo Timoteo, 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si enseñamos bien conforme a la doctrina, conforme a la palabra de Dios, entonces seremos, como dice allí, si esto enseñamos, seremos buenos ministros de Jesucristo. Nutridos, en otras palabras, nos alimentamos nosotros con la palabra de Dios para del mismo alimento que nosotros ingerimos, nosotros podemos alimentar a la iglesia de Cristo.
El alimento que nosotros, el mensaje que nosotros traemos en cada servicio, ya nosotros lo digerimos en intimidad con Dios, en la lectura, en la enseñanza, en el estudio, perdón. Y cuando venimos aquí lo venimos a exponer. Pero ya nosotros nos nutrimos. Ya el mensaje nos hizo efecto a nosotros. Si venimos aquí con un mensaje que no nos hizo efecto, en realidad, ese mensaje no va a hacer efecto tampoco. El mensaje primero viene a nosotros. El mensaje primero viene a los que vamos a enseñar. Primero Dios trata con nosotros y luego nosotros lo exponemos a la iglesia y va a hacer efecto en la iglesia porque a nosotros nos hizo efecto. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Hay que nutrirnos. Los que enseñamos y todos ustedes también hay que nutrirnos con la palabra porque es la que nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a hacer nuevas criaturas, nacidos de nuevo y pues para dar un buen testimonio allá afuera a los que nos ven, a los que nos conocen. Ahora, para ser servidores de Jesucristo, para ser servidores en una iglesia, en un rebaño como aquí, Remanente Fiel, hay requisitos que uno tiene que cumplir. Porque puede estar el deseo de servir a Dios en todos. Podemos tener un buen deseo de servir a Dios. Pero no debe ser solamente una emoción, porque hay requisitos que hay que cumplir. Entonces, en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, ahí dice los requisitos para personas que sirven. Y vamos a leerlo de corrido y después traemos el contenido. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué hicieron estos cuando ya había problema porque iba creciendo la multitud? Y en ese tiempo se tenía que atender a las viudas porque había muchas viudas, tanto de los griegos como de los hebreos. Y como todos, al venir a Cristo, todos eran un solo pueblo, entonces había que darles el alimento a estas viudas. Y parece que había un desorden porque entonces los judíos, como todavía no querían aceptar muy bien a los griegos porque decían que eran gentiles y los miraban como inmundos, y todavía no entendían que Jesucristo murió por todos. Entonces había ese problema, había como racismo entre ellos mismos. Y parece que a las viudas griegas las ignoraban y les daban preferencia a las hebreas. Entonces los griegos, claro, dijeron, bueno, si somos un solo pueblo, una sola iglesia, ¿por qué hacen diferencia de nuestras viudas? Si todos somos la iglesia de Cristo. Y fueron con los apóstoles, que eran los 12, y les llevaron la queja a los griegos. Entonces fue cuando el apóstol Pedro dijo, bueno, pues nosotros estamos ocupados con la palabra, tenemos que estar en la oración y buscar mensaje para el pueblo y estar en comunicación con Dios, en comunión con Dios. Entonces no es justo que nosotros hagamos un lado la palabra por ir a atender a las viudas. Y ya lo que pasa cuando en una iglesia un pastor hace todo lo que a lo mejor otros pueden hacer,
entonces se desatiende la palabra de Dios. Por ejemplo, yo he conocido pastores, por ejemplo, allá en México, donde al pastor lo llaman que para un raite, que para ir al doctor, que para ir a una cita, y entonces hay pastores que andan por allí dándole raite a la gente, a los de la iglesia, y llevándolos para allá, llevándolos para acá. Entonces, cuando viene el día del mensaje, pues han andado tan ocupados haciendo trabajos sociales que pues vienen a traer una enseñanza simple porque no les dio tiempo de preparar un mensaje, porque anduvieron haciendo una obra buena, porque atendiendo a los miembros, pero otra persona lo pudo haber hecho también. Otro miembro lo pudo haber hecho y el pastor debería estar más en comunión para traer el mensaje en el servicio. Entonces, es lo que pasa a veces cuando no hay muchos servidores. A veces el pastor tiene que hacer lo que otro puede hacer también. Aquí, gracias a Dios, no hay tanto problema casi pues de andar así llevando gente, porque casi todos tienen su carro y pues también hay taxis que puede uno llamar. Pero allá como en provincia sí a veces existe eso, de que al pastor lo traen haciendo labores sociales y después tiene que traer el mensaje a la iglesia y pues ya está cansado, no le dio tiempo. Entonces fue lo que dijo el apóstol Pedro: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para atender las mesas. Mejor busquen de entre ustedes hombres de buen testimonio. En otras palabras, la congregación misma escogió a esos varones. Ellos, la misma iglesia, se fijaron en la congregación de que había hombres que sí daban buen testimonio y que eran llenos del Espíritu Santo, como dice ahí. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. O sea que el que va a servir tiene que ser de buen testimonio. No tiene que ser una persona en la cual se le conozcan cosas, pecados escondidos, porque tarde o temprano van a salir a la luz y después va a quedar como un infiel. Tiene que ser de buen testimonio tanto en la iglesia como allá afuera, llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, tiene que ser una persona consagrada, una persona que nació de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, que tiene amor, que tiene los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, y llenos de sabiduría. Tienen que ser personas sabias para poderles encargar ese trabajo. O sea que esos son los requisitos de una persona que va a servir. Estas son personas que sirven en las mesas. Lo que está mencionando no son pastores, no son obispos, porque hay otros requisitos para los obispos en Timoteo. El apóstol Pablo también en Timoteo y a Tito también habla sobre los ministros, sobre los pastores, y da los requisitos que debe tener un pastor. Ya los hemos traído en enseñanzas. Pero esto es aquí para los que sirven, para los que sirven las mesas. Tiene que ser de buen testimonio. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, aquí en Remanente Fiel, le decimos a una persona, bueno, necesitamos servidores, ¿tú quieres servir? Es porque nosotros a esa persona no le conocemos nada malo. Entonces, esa persona es un privilegio que se le da, pero también esa persona tiene que, lo que sí le decimos, mira, pues, si todo está bien contigo, si no, pues si no hay pecados ahí que andes haciendo, pues podemos darte el privilegio de que sirvas. Entonces podemos decirle, tan siquiera preguntarle si está bien. Si esa persona no está en adulterio, si esa persona no está en fornicación, si esa persona no anda en bebidas alcohólicas, no tiene algún problema en el cual después salga a la luz y después todos nos demos cuenta, entonces va a quedar como una persona infiel. Entonces, esos son los requisitos para alguien que va a servir en las mesas. Entonces las mesas, pues en ese tiempo eran servir a las viudas, como dice allí. Pero aquí, ahora, por ejemplo, aquí en Remanente Fiel, las mesas que tenemos aquí son las posiciones que nosotros tenemos. Aquí como lo que es el pastorado, esa es la mesa que pues yo estoy ocupando ahora. El pastorado, el ministerio de alabanza es otra mesa. Maestros de niños, los que enseñan a los niños, es otra mesa.
Y a los adolescentes, que mi esquema ahorita es la que está enseñando a los adolescentes, es otra mesa. Los jóvenes, que Marvin Salazar es el líder de los jóvenes, es otra mesa, incluyendo Viento Recio, ¿verdad? Que es el nombre el que le puso a los jóvenes, Viento Recio. Y también Ujieres. Esas son las mesas que de los cuales hay aquí en Remanente Fiel. No es mucho. No son muchas mesas, son como 5 mesas que servimos aquí. Entonces, esas son las posiciones que tenemos nosotros, en las cuales puede trabajar las personas que califican, como dice ese versículo, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y que podamos nosotros darles un privilegio de que sirvan en una de esas mesas. Entonces, esos son los requisitos y esas son las mesas que tenemos. Aquí pues la alabanza, ¿verdad? Ya tenemos el grupo aquí de alabanza. Se añadió otra jovencita que no está aquí, creo, no la veo. La hija de Litiana, que está ahora también en el canto. Y pueden venir más que se quieran añadir, pero estos son los requisitos, que den buen testimonio. Y lo que tienen que hacer es ir con los líderes de alabanza, como Marvin como de jóvenes y Héctor como en la alabanza aquí de todos los servicios, y ellos son los que van a decirles pues la responsabilidad de venir a las prácticas y como han estado haciendo hasta hoy. Lo otro pues, sí necesitamos de niños, hay unas hermanas que están cuidando a los niños y les dan enseñanza a los ya más grandecitos. Los pequeñitos solamente hay unas hermanas que los cuidan. Y ya Miss Quinta encargada de los adolescentes y Marvin de los jóvenes ya más adultos. Esas son las mesas que tenemos aquí. Entonces, los requisitos son esos que están ahí. Principalmente dar buen testimonio, tanto allá afuera como aquí adentro. Y de allí, pues, ya nosotros podemos, pues, darle un privilegio si vemos que usted califica. Por lo pronto, hoy solamente quiero traer esta enseñanza para que usted entienda, para que después no diga, pues nadie me enseñó una enseñanza de lo que es servir. Yo solamente dije que estaba bien. Entonces, por eso yo quise traer esta enseñanza para que los que están sirviendo, que no se les olvide que hay requisitos. Y los que quieran servir, pues estos son. Dé un buen testimonio usted allá afuera. Y aquí adentro también, principalmente allá afuera que nadie lo ve, pero otros sí lo ven, para que pueda usted ser digno de servir. Y así, y ese es el orden. Bueno, pues, déjeme decirle también que todos nos necesitamos en el cuerpo de Cristo, porque en realidad somos la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo se compone de miembros. Está la cabeza, el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo es la cabeza, las manos, los brazos, las piernas, las orejas, los oídos, los ojos, la boca. Todos componemos el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y todos nos necesitamos como miembros. Pero déjeme decirle que no todos somos indispensables. Porque hay personas que creen que si ellos no sirven, ya todo se viene abajo porque ellos no sirven. Somos necesarios, pero no somos indispensables. En otras palabras, nos necesitamos los unos a los otros. Pero por el hecho de que una persona no quiere servir, no quiere decir que ya no va a funcionar la iglesia. Porque acuérdese que Dios siempre tiene a alguien que puede reemplazar al que no quiere trabajar. No tenemos que sentirnos indispensables. Nos necesitamos. Yo como pastor no puedo sentirme que, si yo no pastoreo, la iglesia se va a acabar. No. La iglesia es de Cristo. Y si yo no quisiera pastorear, ya Dios tiene otro pastor por ahí o por aquí adentro, que va a tomar mi posición porque yo no quise pastorear, porque se me hizo difícil, porque tiré la toalla. Entonces yo no me tengo que sentir indispensable. Pero sí somos necesarios, nos necesitamos,
Porque sí se debilita la iglesia cuando alguien no sirve, se siente porque somos el cuerpo de Cristo. Pero no tenemos que sentirnos indispensables. Pero sí, es un privilegio. Tenemos que servir voluntariamente, como que es Dios al que servimos. Acuérdese que cuando Saúl era rey, Dios puso a Saúl como rey porque el pueblo lo quiso. Querían un rey y Dios levantó a Saúl. Y Dios lo puso como rey y le dio órdenes a Saúl, pero Saúl no las cumplió. Y como no cumplió la palabra de Dios, no hizo caso, hizo lo que él quiso, no lo hizo como le dijo Dios, Dios le quitó el reinado, porque fue un desobediente. Porque no hizo como Dios le dijo que hiciera, sino que él hizo las cosas a su modo y a su manera. Y eso es algo que también tenemos que hacer nosotros. No tenemos que hacer las cosas como nosotros queremos, porque hay un orden, y el orden se tiene que llevar a cabo. Nadie puede hacer las cosas como quiere y a la hora que quiere y si quiere, no, porque hay un orden. Y si la persona no está cumpliendo con el orden, francamente no puede estar sirviendo. Porque yo soy una persona, como dije al principio, no se le obliga a nadie, todo tiene que ser voluntario, pero si yo me doy cuenta que una persona está renegando con la posición que se le dio y que se hace del rogar, oye, pues entonces tú no puedes servir, porque esto es voluntario, y si tú estás sirviendo como tú quieres y cuando tú quieres, pues no podemos contar contigo, porque hay una responsabilidad y es un privilegio servir a Dios, pero no necesitamos que se nos esté rogando. No podemos poner excusas que no puedo y que a lo mejor después, porque entonces ya nosotros somos infieles, ya no somos fieles al llamado. Y le vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, como yo soy una persona que no me gusta andar rogando, simplemente cuando una persona no quiere, simplemente le digo, bueno, está bien. Pues no vas a servir porque no quieres servir. Cuando las personas no quieren servir, no se les puede obligar. Y no podemos estar tratando con personas que quieren hacer las cosas como quieren y a su manera, y cuando quieren y si quieren, porque eso no trabaja así, esto es para Dios. Y los pastores no podemos estar tratando con personas de doble ánimo, esas son personas de doble ánimo, que ahorita sí están bien, al día de mañana ya no. Hoy dicen que sí, mañana dicen que no. Y tú estás confiando en que, bueno, sí, ya está bien, está firme, va a servir. Pero el día de mañana, ¿sabes qué? No, siempre no. Entonces no podemos confiar así, porque es una responsabilidad también. Entonces tenemos que tener cuidado. No somos indispensables, pero sí nos necesitamos. Ya Dios tenía a David cuando Saúl no quiso obedecer a Dios. Dios levantó a David y sustituyó a Saúl. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto por mano de Moisés, prometió llevarlo hasta la tierra prometida por Moisés. Moisés era el líder, Moisés era el que los iba a llevar a la tierra prometida. Él era el indicado, él era el hombre más manso de la tierra. Pero al final, ya cuando ya mero iban a llegar, pecó contra Dios, desobedeció a Dios. Conocemos la historia. ¿Y qué pasó? No pudo llegar. No pudo introducir al pueblo a la tierra prometida, pero ya Dios tenía a Josué. Ya Dios había preparado un joven valeroso y humilde que sí obedeció a Dios y introdujo al pueblo, cruzó el río Jordán y conquistaron las naciones de Canaán, porque ya Dios tenía un plan con Josué, ya que Moisés no cumplió con el llamado, se quedó en el camino. Por eso no debemos de sentirnos indispensables. Dios siempre va a levantar a otro. Pero es un privilegio servir a Dios. Y si Dios nos llamó, hay que darlo todo. Hay que darlo todo por servir a Dios. Servir a Dios no debe ser una carga, es un privilegio. En Juan capítulo 12, versículo 2 y 6, versículo 26,
Juan 12:26. Es Jesucristo hablando. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Es Dios el que nos honra cuando nosotros le servimos a Cristo. Dice que si alguno me sirve, sígame. Si tú quieres servir a Cristo, pues vamos a seguir a Cristo. Dice, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Cuando tú sirves a Dios, Dios está allí. Jesucristo está allí. Tú puedes estar sirviendo a una persona en una posición, pero Jesucristo está allí, le estamos sirviendo a Cristo. Tú puedes decir, estoy abriendo la puerta, pero es a Cristo al que estamos sirviendo cuando entran las personas. Tú puedes estar sentando a las personas, pero estás sirviendo a Cristo y Cristo está allí. Todo lo que hacemos nosotros en el servicio a Dios, estamos sirviendo a Cristo y Cristo nos está viendo, aunque nosotros no lo veamos. Y Dios nos va a honrar por el servicio que estamos dando. Porque Dios, los ojos de Dios están en todo lugar. Y Él ve aún hasta Él conoce aún nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón, Dios las conoce también. Entonces todo lo que hagamos, ya sea de mala gana o de buena gana, ya Dios lo conoce. Si es de un corazón malo, también ya Dios lo conoce, que solamente por cumplir, pero que en el corazón no está el deseo. Entonces hay que hacerlo con una buena actitud. Los servidores tenemos que tener buena actitud, porque si no tenemos buena actitud, entonces no estamos sirviendo a Dios. A Dios se le sirve con una buena actitud, una actitud positiva. Aunque hayamos tenido un día difícil, aunque nos hayamos fatigado, pero para servir a Dios no podemos estar sirviéndole con una mala actitud, porque entonces ya somos infieles. Entonces, es una responsabilidad, pero es un privilegio. Otro punto también dice, Dios a todos nos dio dones y talentos, a unos más que a otros, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Vamos a Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15. Mateo 25, del 14 y 15. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vemos ahí que a cada uno les dio de acuerdo a la capacidad. Dios no nos va a dar algo que no podamos nosotros hacer. Es por eso que algunos tienen, y aquí los talentos son monedas, es dinero, pero está usando aquí Jesucristo el dinero, algo monetario, es una ¿cómo se dice? Una parábola, usando el dinero, usando monedas, pero también tiene que ver con los dones que Dios nos da, con los talentos que Dios nos da. Porque dice que a cada uno, de acuerdo a la capacidad, le dio. Dice que a uno tan siquiera le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 5. Porque el que le dio 5 tenía la capacidad de trabajar con esos 5 talentos. El que tenía 2 tenía la capacidad de trabajar con esos 2 talentos. Y al que le dio 1 dijo, bueno, este no tiene tanta capacidad, pero sí puede trabajar con un talento. Y le confió el talento. Entonces, no todos tenemos la misma capacidad de hacer las cosas. Hay quienes solamente hacen una cosa, pero lo tienen que hacer con excelencia, porque tan siquiera se le dio un talento. Pero si no lo hacen, si no quieren ni siquiera trabajar ese talento que se les dio, como dice más adelante que lo enterró, entonces no es fiel. Pero sí tenía capacidad para trabajar con un talento. Los que se le dio 5 talentos, esa persona está capacitada para trabajar en esos 5 talentos. Y déjeme mostrarle y déjeme explicarle lo que significa. Cuando Dios llama a una persona que le da
5 talentos son 5 privilegios que la persona tiene que sí los puede hacer, porque está capacitada, porque es responsable y porque tiene el deseo. Y puede hacer 5 posiciones en la iglesia y lo va a hacer bien. A otro se le va a dar 2. Aquí hay personas que tienen 2 o 3, a lo mejor más posiciones. Y a lo mejor hay quien las pueda criticar a esas personas y diga, no, porque esa persona quiere hacerlo todo. Porque esa persona hace esto, hace aquello, hace el otro. No voy a mencionar nombres porque no quiero aquí que alguien se sienta mal. Pero a veces se señala a esas personas que hacen varias cosas en una iglesia y se critica. Dice, ¿por qué esa persona hace tanta cosa cuando hay otros que no están haciendo nada? Porque esa persona está capacitada para hacer todo eso. Porque se le dieron 5. Y otras personas tienen 2. Aquí, hablando del ministerio, tienen 2 posiciones, otros tienen 3. Pero están capacitados para esas 3 posiciones, esas 2 posiciones, y lo van a hacer bien y van a multiplicar su talento. Y Dios les puede dar más. Pero al que solamente tiene 1 y no lo quiere trabajar, simplemente que lo va a enterrar, simplemente está capacitado para ese 1, pero no lo quiere hacer. Porque tiene un corazón contaminado que no quiere servir. Y hay que tener mucho cuidado porque Dios nos va a llamar a cuentas a todos. Porque todos tenemos algo que Dios nos dio. Tan siquiera un talento tenemos. Y tenemos que hacer la labor que nos mandó a hacer. De lo contrario, le vamos a dar cuentas a Dios. Acuérdese que Dios no nos envió con las manos vacías a este mundo. Dios nos dio dones. Dios nos dio talentos para que los trabajemos en su obra. No lo podemos enterrar. Hay tremendos músicos que están allá afuera sirviéndole al mundo o ni siquiera en el don que Dios les ha dado y lo tienen enterrado porque algo pasó. Y ahora le sirven al mundo y ya no les importa ese talento que Dios les dio. Tremendos músicos, tremendas voces y están allá perdidos, enterraron el talento y ni le sirven a Dios. Pero Dios está esperando que vengan y lo pongan en práctica. Porque por eso Dios se los dio, para que lo trabajen. Entonces hay que seguir leyendo ahora del 16 en adelante al 29 para que vea lo que pasó, porque muchos conocemos la parábola, pero a lo mejor algunos no la conocen. Bueno, les dio los talentos de acuerdo a la capacidad, leímos el versículo 15, de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. En otras palabras, tuvo la capacidad, los negoció y los multiplicó. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras, donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no
donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será, aún lo que tiene le será quitado. Vemos allí lo triste de que no lo quiso trabajar el talento. Se le fue quitado lo que se le dio, y aún lo que tiene, dice, le será quitado. Aún lo que no tiene le será quitado. En otras palabras, se le dio algo para que lo trabajara. No lo quiso trabajar, lo enterró. Y dice, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Se le dio y se le quitó lo que tenía para trabajarlo. No lo quiso trabajar. Y fue echado a las tinieblas de afuera, después dice. Porque tan siquiera Dios nos dio algo, pero se nos puede quitar cuando nosotros no lo trabajamos. Y se les puede dar a otros que sí lo pueden trabajar. Es por eso que no debemos nosotros, si tenemos los dones que Dios nos dio, no podemos nosotros enterrarlos. Porque Dios tarde o temprano nos va a llamar a cuentas en aquel día. ¿Y qué cuenta le vamos a dar a Dios cuando nos presentemos delante de Él si llegamos a su presencia? Simplemente vamos a llegar con las manos vacías. No le vamos a llevar nada al Señor si llegamos ante su presencia. Pero qué dichoso es cuando Dios te diga, entra mi buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No rechacemos lo que Dios nos da. No rechacemos las habilidades que Dios nos da. Acuérdese que Dios le dio de acuerdo a la capacidad a cada quien. Hay quienes tienen capacidad de tocar varios instrumentos. Qué tremendo. Dios les dio capacidad de tocar varios instrumentos. Y lo tiene que seguir haciendo, ejerciendo esa labor que Dios le dio para que hiciera, porque así glorifica a Dios con lo que Dios le ha dado. Pero si un día dice, yo ya no quiero tocar, ya no me importa, el talento lo enterró. Y cuando nos presentemos delante de Dios, Dios nos va a decir, ¿dónde está lo que te di? Porque no todos podemos hacer lo que hace otra persona. Yo, por ejemplo, no puedo tocar un instrumento, no puedo ni cantar bien, entonces yo no puedo, en otras palabras, se me hace difícil, pero a otra persona se le hace bien fácil, porque ya tiene el talento que Dios le dio. Y así a cada uno de nosotros, de acuerdo aún el servir. Hay quienes son buenos servidores, pero no quieren servir. Saben servir, pueden servir, pero si no quieren servir, no se les puede obligar. Pero delante de Dios se van a presentar sin nada. Porque Dios les dio para que lo trabajaran y no lo quisieron trabajar. Entonces ellos les van a dar cuentas a Dios. Yo por eso libremente le digo a las personas, tú tienes un llamado, tú tienes algo que Dios te dio, ¿por qué no lo ministras? Pero claro, hay unos requisitos, ¿por qué no te pones en orden con Dios? Porque si Dios te dio lo que tú tienes, es para que lo trabajes. Yo me he sentado con jóvenes que han venido aquí y tienen capacidad para tocar instrumentos, y me he sentado con jóvenes y he estado hablando con ellos y los he animado para decirles, mira, Dios te ha dado algo bien precioso. No entierres el talento, no lo eches al lado. Solamente esfuérzate. Sigue practicando lo que Dios te ha dado y sé responsable, pero no quieren. ¿Qué puedo hacer yo? Se les da la oportunidad y se les anima, pero de ahí para allá no puedo yo obligar a nadie, porque esto tiene que salir del corazón, tiene que salir de aquí, no porque yo lo diga. Entonces, es algo que yo delante de Dios, cuando Dios me diga, cuando Dios me llame a cuentas de este rebaño, Dios no me va a poder decir,
que yo no les dije los requisitos y que yo no les di la oportunidad de que trabajaran el talento que Dios les dio, porque aquí sí se le da oportunidad a las personas. Aquí sí Dios me puso ese sentir de que si alguien tiene un llamado, se le dé la oportunidad. Si es de enseñar, si es de cantar, si es de tocar, de lo que sea, porque para eso Dios nos dio los talentos. Si es de servir, de todo lo que hacemos aquí, las mesas que ya tenemos, que ya las mencioné. Yo tan siquiera le quiero dar la oportunidad a personas, tan siquiera que den una enseñanza cuando yo sé que tienen la capacidad. Y cuando veo que fluyen en la enseñanza, veo que sí tienen el llamado. Pero si no lo quieren hacer, no puedo decir lo tienes que hacer, pero se les da la oportunidad. Y así también en el servir. Tremendos servidores, sirven muy bien. Y uno se goza cuando uno ve que hacen buen servicio. Pero si no quieren hacerlo, ¿qué puedo hacer yo? Simplemente se pone uno triste porque en realidad uno sabe que las personas están capacitadas para hacer muchas cosas, pero no lo quieren hacer. No podemos hacer nada. Depende de usted, depende de cada uno de nosotros, en el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces tenemos que ponernos en orden. Cuando yo empecé a pastorear la iglesia, yo tuve que ponerme más en orden de lo que ya estaba. Cuando yo empecé a pastorear, yo sabía que tenía que consagrarme más a Dios porque ahora tengo una responsabilidad muy grande. Porque antes eras un simple creyente. Y un día mientras yo estaba adorando a Dios en un servicio, en un hogar donde hacíamos servicios, porque yo todavía como que no me sentía, pues, que a lo mejor Dios tenía a alguien por ahí. Yo te decía y mi esposa decía, no, a lo mejor Dios tiene todavía a alguien por allí, ¿qué tal si Dios no te hizo el llamado? Pero mientras yo estaba adorando a Dios en un servicio, en un hogar, yo sentí que Dios me habló y me dijo, si tú no haces lo que tú tienes que hacer, tú me vas a dar cuenta de estas almas que están aquí, de estas familias. Y yo me sentí con una responsabilidad de que lo voy a hacer. Yo sentí que Dios me había capacitado para ser pastor, pero yo no me sentía seguro por el hecho de cosas que pasaron. Pero cuando yo sentí que Dios me habló y me dijo, estas familias necesitan un pastor, y tú eres el que está aquí capacitado para ser pastor. Por lo tanto, yo no me hice del rogar. Y eso me hizo sentir una seguridad de pastorear. Y le dije a mi esposa, y les dije a los hermanos, el Señor me puso este sentir de que sí voy a pastorear. Y hasta aquí, gracias a Dios, yo he visto el respaldo de Dios. Yo he visto el respaldo de Dios y de cada uno de ustedes, el llamado. Porque también están los requisitos, que cuando yo fui a buscar los requisitos para un pastor, ya lo sabía, pero los tuve que escudriñar otra vez. Y el 100%, no digamos que uno califica el 100%, pero sí tan siquiera cumplimos la mayoría de los requisitos. Entonces, aquí estamos, con gozo, con ánimo. Y yo sé que ustedes nos ayudan y nos hacen sentir el llamado que sí, somos pastores por el hecho de que ustedes son las ovejas. Si estuviéramos aquí solamente mi esposa y yo, voy a decir, no, pues entonces no hay a quien pastorear, pues no somos pastores. Pero cuando hay ovejas que pastorear, está el llamado. Y no podemos hacernos del rogar, no podemos echarle el cargo a otra persona, porque en realidad Dios hace el llamado a cada quien individual. Y de nosotros depende también si lo queremos agarrar. Yo también pude haber dicho, no, últimamente, Señor, búscate otro. Yo no quiero. Yo pude haber hecho eso también. Señor, yo no quiero tener problemas. Yo quiero seguir como oveja. Búscate otro por allí. Y yo sé que Dios hubiera traído otro, pero yo le hubiera dado cuentas a Dios. Porque si Dios me hizo el llamado a mí, personalmente, y como que ya habíamos pastoreado antes también, con mi esposa en San Carlos, yo sabía que yo lo único que tenía que hacer es decir, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Yo me voy a poner en la brecha.
Y recuerdo que después, como al año, una oveja vino y me dijo, pastor, gracias porque usted aceptó el reto. Esa persona, Dios la usó para decirme que sí, Dios me había llamado para pastorear. Y dije, bueno, esta es la confirmación de que sí, Dios pone el sentir, pero no nos va a obligar. Y Él da los talentos y nosotros tenemos que aprovechar y trabajar con esos talentos que Dios nos da. Vamos a seguir otro punto de vista. Vamos ahora a un punto de vista que dice, cuando alguien no quiere trabajar el talento que se le dio, Dios se lo puede quitar y dárselo a otro. En realidad ya vamos a Mateo 25, 28. A lo mejor ya hasta lo leímos. Sí, ya lo leímos. En realidad ya lo leí antes de escribir. Lo tenía aquí escrito, pero ya lo había leído. O sea, ya lo había leído. Vamos a otro punto. Si somos servidores, debemos servir con ánimo y buena actitud. Recordemos que estamos sirviendo a Dios, no a los hombres. Vamos a Mateo 25, del 31 al 46. Vamos a leer de corrido. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es bien fuerte, si usted lo pudo entender. Es bien fuerte porque está hablando del llamado que Dios hace a cada uno, pero no todos le sirven a Dios. Porque sí está el llamado, pero no hacen la labor que se les da a todos. Por eso dice que unos están en la izquierda y otros están a la derecha. Los que están a la derecha, dice que ellos sí sirvieron a Dios. Cuando vieron a una persona necesitada, le estaban sirviendo a Dios. Cuando vieron a un hijo de Dios
que lo ayudaron, estuvo en la cárcel, estuvo enfermo, lo visitaron, estuvo sediento, le dieron agua, estuvo hambriento, le dieron de comer. Y esas personas estaban sirviendo a Dios, aunque no estaban sirviendo directamente a Cristo, pues estaban sirviendo a Dios cuando se lo hacían a otra persona, como dice ahí, a uno de mis hermanos más pequeños. En aquel día Dios va a dar la recompensa. Entonces, el servicio no es solamente cuatro paredes, el servicio es también allá afuera. Porque allá afuera es donde está la necesidad. Aquí todos somos la iglesia. Pero cuando nosotros también ayudamos a personas allá afuera que están necesitadas, también nos cuenta como que estamos sirviendo a Dios. Y tenemos que ser dirigidos por Dios, porque también vamos a ayudar a todo el mundo que a lo mejor ni siquiera son hijos de Dios, porque ahí dice que lo que hicimos a un hermano de Cristo más pequeño, hay un versículo que dice, y respondiendo el rey les dirá, diciendo, os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Si usted se da cuenta, está hablando de la iglesia, de personas, de hijos de Dios, que son hijos de Dios. Aunque no estén en esta iglesia, pero pueden estar en otra iglesia, pueden estar en otras naciones, pero tú sabes que es un hijo de Dios y está necesitado y tú lo ayudas, tú estás sirviendo a Dios. Porque estás ayudando a alguien que es un hijo de Dios, no solamente en estas cuatro paredes. La iglesia de Cristo está en todo el mundo. Y hay quienes están sufriendo, hay quienes están necesitados. Y cuando tú sabes que es un hijo de Dios y tú lo ayudas, tú estás sirviendo a Cristo. No necesariamente es aquí entre nosotros. Porque dice que que si se lo hacemos a uno más pequeño, a un hijo de Dios pequeño, se lo estamos haciendo a Cristo. Hay un hermano que no está sirviendo aquí en la iglesia. Pero yo hablando con el hermano, cuando yo hablé con él y estuvimos hablando, ¿verdad? Pues por algunas cosas que el hermano no quiere servir. Pero él me está contando que él está ayudando a instituciones en otros lugares, en otros países, a personas necesitadas que lo conmueven, que financieramente los está ayudando. Yo sé que está sirviendo como dice estos versículos, no necesariamente aquí. Y yo digo, bueno, es bueno que me lo digas, porque en realidad, si no quieres servir aquí, pues tienes tus razones, a lo mejor no te sientes bien, pero al ver que tú estás sirviendo financieramente en otros lugares, me doy cuenta que tu corazón está bien delante de Dios. Después, más adelante, a lo mejor Dios tratará contigo para servir aquí en la iglesia. Pero eso es lo que dice ese versículo. Cuando nosotros hacemos un bien a alguien que es hijo de Dios, aunque no sea aquí entre nosotros, se lo estamos haciendo a Jesucristo. A Él se lo hacemos. Hay necesidades que tú sabes que alguien está pasando, tú le puedes mandar un dinero. Tú sabes que alguien allá de una iglesia que tú conoces, algún familiar, algún amigo, y tú le envías una ayuda, tú estás sirviendo a Cristo. Se lo estás haciendo a alguien que es un hijo de Dios. Y no necesariamente tienes que decirle a todo el mundo, miren, yo le mandé a alguien allá. Ese hermano me lo dijo porque en realidad estamos hablando del servir. Y estuvo bien que me lo haya dicho, porque si no yo podría pensar algo negativo. Pero entonces eso se cumple estos versículos. Cuando tú le haces a alguien un favor, una obra, digamos, de amor para alguien, se lo estás haciendo a Jesucristo, donde quiera que sea. Entonces, eso es servir a Cristo, eso es servir a Dios. Todo lo que hagamos pensando en el prójimo, pensando en nuestros hermanos, en la iglesia, todo lo que hagamos tiene su recompensa, y en aquel día Dios nos va a dar la recompensa. Pero aquellos que pudieron hacerlo y no lo hicieron, tienen un corazón malo. Y esos van a ser echados, en realidad, al lago de fuego. Está fuerte lo que dice Jesucristo. Por eso termina diciendo el versículo último que leímos. Vamos a leerlo ya al último ya vamos a terminar. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está hablando de justos e injustos. Algunos que se creían justos, pero eran injustos con las obras que hacían. Dice Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Delante de Dios no nos vamos a justificar. Él sabe quiénes somos. Pero si nosotros hacemos lo que dice el Señor en su palabra, estamos sirviendo a Dios, ya sea aquí, ya sea allá afuera, tenemos que hacerlo con un corazón como que es para Cristo. Como que lo estamos haciendo el bien a Cristo y se lo estamos haciendo a las personas que necesitan que están en esa necesidad. Eso es servir a Cristo, eso es servir a Dios. No solamente aquí en estas 4 paredes. Aquí nos necesitamos, aquí tenemos una labor que hacer, pero también hay necesidad en otros lugares que podemos ayudar, ya sea financieramente o ya sea con hasta en oración, hasta con oraciones. Si tú no puedes financieramente con que tú ores por esas personas que están necesitadas, tú estás sirviendo a Cristo con la oración. Acuérdese que todos debemos orar. Todos debemos orar y con la oración podemos traspasar continentes, países. La oración que hacemos aquí puede llegar hasta Ucrania, donde están muriendo muchos. La oración que hacemos aquí puede llegar a Centroamérica, a China, donde sea. La oración no tiene fronteras, no tiene límites. Y cuando nosotros oramos así, estamos sirviendo a Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón de servidor, estamos con nuestra oración haciendo la labor que no podemos hacer financieramente porque no tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero en oración está el deseo y Dios va a usar a otras personas que sí tienen las finanzas, lo monetario, para hacer algo que nosotros no podemos hacer. Pero con nuestra oración nosotros imploramos a Dios que Dios use a otras personas en lo material, en lo monetario. O sea que en todo está el servicio, en todo está el servir a Dios. Tú podrás decir, yo no tengo nada, yo no tengo habilidades. Puedes orar. A lo mejor ese es el talento que Dios te dio, la oración. Y si no lo haces, pues lo estás enterrando. Estás enterrando el talento que Dios te dio. Porque hay personas que Dios los ha levantado para orar por las necesidades. Y aunque nadie los ve, nadie los puede tomar en cuenta, pero Dios sí toma en cuenta a esa persona que está orando siempre. Y no tiene que decirle a todo el mundo, yo estoy orando, porque Dios conoce que esa persona está orando. Dios sabe que esa persona está orando y está a lo mejor ayudando más que muchos que a lo mejor estamos trabajando en otras posiciones. Porque esas oraciones solamente Dios las conoce. Eso es solamente entre Dios y nosotros, y cada uno de nosotros. Entonces, hermano, la recompensa viene de Dios. La recompensa es segura. Lo que tenemos que hacer es tener una actitud positiva de servidores. Y después me voy a estar reuniendo con algunas personas que están empezando a servir para ver cómo está su posición en su corazón. Porque yo quiero, esta enseñanza la quise traer con el hecho de, como dije al principio, de que los que están sirviendo, pues que no se les olvide la bendición que es servir. Pero los que van a servir, por medio de esta enseñanza, al ver, ahora que ya ustedes escucharon la enseñanza, y que vean la responsabilidad y el privilegio y la responsabilidad que es de cada uno de los servidores, yo quiero hablar con ustedes, sentarme con ustedes y volver a hablar personalmente para ver cómo se sienten. Porque si los ponemos, como quien dice, a que sigan sirviendo así como así, después pueden decir, no, es que en realidad yo no me siento capacitado, yo nomás porque me dijeron. Pero sigan sirviendo hasta que me siente con ustedes poco a poco, porque no puedo sentarme con todos juntos. Porque quiero saber también cómo están sus corazones delante de Dios y en qué podemos ayudarlos, si podemos aconsejarlos en algo, para que así puedan servir con un corazón más íntegro delante de Dios. Entonces sigan sirviendo, los que están sirviendo, sigan sirviendo, y después ya lo que hable con ustedes, entonces ya después iremos con el otro paso.
pero quería primero traer esta enseñanza para después hablar, ahora sí que personalmente, y así uno por uno, para poder estar seguro que ustedes están dispuestos a servir, y ya con las reglas que hay en los que sirven, que ya ustedes las escucharon, queremos estar seguros. No queremos que después se van a echar para atrás y que digan, no, yo en realidad no quería. Entonces, pues uno se siente mal. Entonces, sigan sirviendo, sigan haciendo lo que están haciendo hasta que hablemos con todos ustedes. Ya después los presentamos delante de la congregación como nuevos servidores, pero ya con la enseñanza que han recibido, ya pueden ustedes tener una idea del privilegio que es servir a Dios, como se debe servir. Y la recompensa viene de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, nos ponemos de pie porque yo tenía calculado que 2 horas iba a ser la enseñanza. No quiero también, acuérdense que hoy cambian la hora. Ya a las 12 va a ser la 1 de la mañana. Así es que aquí vamos a estar mañana a las 4, como quien dice, hora de antes, no a las 5. Así es que no va a llegar a las 5 porque a las 5 ya ha pasado la alabanza, la adoración y ya solamente va a llegar a la palabra. Bueno, pues medite en la enseñanza y de nuevo los que están sirviendo, los nuevos sigan sirviendo, sigan haciendo su labor que están haciendo. Ya después yo hablo con cada uno de ustedes y con mi esposa hablaremos personalmente. No se va a llevar mucho tiempo, solamente queremos ver cómo se sienten y si en qué podemos ayudarlos en algo que necesitamos aconsejar. Pues queremos hacer eso también para después ya presentarlos a toda la congregación como servidores. Vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias a Dios y mañana estaremos aquí a las 5. Hay que llegar temprano y así aprovechar bien el tiempo. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, por el privilegio que nos das, Señor, de enseñarnos con tu Espíritu Santo, Señor, con tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de 2 filos, Señor. Y esperamos, Padre Santo, que tú, Señor amado, hayas hecho algo a nosotros en esta hora, Señor. Que tú nos hayas enseñado algo que a lo mejor nosotros no sabíamos, especialmente los que están empezando, Señor. Que hay una convicción, Señor amado, de servirte, Señor, de todo corazón, Señor, no importando, Señor, los obstáculos que se interpongan, Señor amado. Que podamos, Señor amado, atesorar esta enseñanza, Padre, y podamos, Señor, ponerla por práctica, Señor. Y así, Señor amado, que cuando tú vengas y nos llames a cuentas, podamos estar al lado derecho y no al lado izquierdo, Señor. Que estemos en el lado de los justos y no en el lado de los injustos, Señor. Porque tú, Señor amado, nos has hablado, Señor. Y nos has dicho, Señor, que tenemos tan siquiera un talento, Señor. Que tan siquiera ese talento a lo mejor es el de orar, Señor. Que podamos orar, Señor, fervientemente, Padre. A lo mejor es el canto, a lo mejor es el servir. Cualquier, Señor amado, posición, Señor, que tengamos cada uno de nosotros, Señor. Que podamos, Señor, ejercer la labor, Señor, del servicio que tú te mereces, Padre. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, a permanecer firmes y a serte fiel, a ser fieles al llamado, Señor. A caminar en integridad, como hijos tuyos que somos, Señor. A vivir en santidad, Padre. A dar un buen testimonio, Señor, para que así, Señor, podamos tener el privilegio de servirte como tú te lo mereces. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Quita todo tropiezo en el camino. Guárdanos de todo mal, de todo accidente. Y que podamos estar aquí el día de mañana, Señor, a tiempo para el servicio de mañana, Padre. Llévanos con bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Aquí mañana a las 5 de la tarde. No se lo olvide, la hora va a cambiar. Así es que esperamos aquí tempranito mañana. Hacia adelante. Dios les bendiga.